y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están? Hoy lunes 27 de mayo. Bueno, aquí los saludamos desde RCR 750, Víctor Maldonado en mi persona, y en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo y en los controles César Arteaga. Y aprovecho para invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través del 0212-482-9750, por el Dilo 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva, el Twitter RCR 750, y allí nos podrán ver por Periscope, y a través de rcr.tv a través de YouTube. Y bueno, Víctor, ayer se cumplieron, creo que 11 años del cierre de Radio Caracas Televisión, planta televisiva que todavía extrañamos muchísimo, que fue expropiada y que dejó a más de 3.000 personas en la calle. Es importante siempre recordar esa fecha, porque eso fue un ataque flagrante a la libertad de expresión y a la libertad de los ciudadanos que queríamos y nos divertíamos y nos recreábamos con RCR. Así es. RCR. Radio Caracas Televisión. Me sumo a tu conmemoración, al recuerdo, pero sobre todo con actitud pedagógica. Los que tuvimos la ingrata experiencia de ver cómo de un zarpazo el gobierno acababa con una señal de televisión, también fuimos testigos de las falsas promesas, porque ellos dijeron que necesitaban esa señal porque querían hacer una televisión de servicio público. 11 años después, ¿dónde está esa televisión de servicio público? En ningún lado. 11 años después, el gobierno ha expandido su hegemonía comunicacional con un conjunto de señales que no dan la talla de lo mínimo como para que puedan estar en el aire, pero por supuesto al régimen no le interesa de ninguna manera ni audiencia ni rankings, es hegemonía, cobertura comunicacional, sacar los espacios para el pluralismo y la práctica de la diversidad, y todo eso comenzó con la expropiación, la expoliación, el zarpazo dado a la señal de RCR. Pero de lo único de donde no han podido quitar a RCTV es de la conciencia, de la memoria colectiva de los venezolanos, sí, que añoran, que quieren, que desean que vuelva una televisión diversa, competitiva. Yo ayer, en ocasión de conmemorar, puse en mi Twitter un programa de Primer Plano con Arturo Uslar Pietri, porque era la única forma de los venezolanos de formarse, de informarse, de entrar en un debate. Sí, porque también vi el Primer Plano que hizo con María Corina Machado, que en ese momento era de Súmate. Sí. Pero, digamos, yo les invito a que oigan el editorial que hizo Marcel Granier en los primeros minutos de ese programa, porque es un diagnóstico totalmente atinado de lo que en ese momento ya éramos y de lo que en este momento todavía somos. Vale la pena el miércoles agarrar y solo colocar ese diagnóstico para el miércoles, hacer una pequeña... Okay. Son los primeros minutos, es el editorial de Marcel sobre lo que estábamos sufriendo, para que la gente entienda por qué es tan importante la voz libre. Así es. Y por qué es tan duro el perder la libertad de expresión. Se lo vamos a poner a nuestros oyentes en la cuenta de Twitter, @aquí se habla libertad. @se habla libertad. Se habla libertad, para que tengan allí el programa Primer Plano del que les comenta Víctor. Además, bueno, la fecha es muy recordada porque todos los que fueron parte
de ese canal, Radio Caracas Televisión, se manifestaron, Víctor, ayer. Están por el mundo artistas, periodistas, técnicos, etcétera, pero ese recuerdo es perenne y espero que volvamos a tener a Radio Caracas Televisión en nuestras pantallas pronto. Así es. Bueno, mira, y en esa línea, Alberto Venegas Lynch, hijo, que es académico asociado del Cato Institute, sí, y presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias Argentina. Oye, Rocío, algún día debemos tenerlo a viva voz, Alberto Venegas Lynch es un académico muy apreciado argentino y muy reconocido. Además, es miembro también de la Mont Pelerin Society, que recoge, ¿no?, que reúne a todos estos académicos liberales del mundo, ¿no? Así es. Bueno, no a todos. Yo no estoy, tengo un problema de cuotas. Pronto. Te voy a postular. En todo caso, no, bueno, Rocío, tú sabes que el disfraz del autoritarismo. El disfraz del autoritarismo. Venegas dice que toda esta tragedia comienza con un ropaje para promover la justicia social y la democracia participativa, y toda esta tragedia termina, dice él, en dictadores como Daniel Ortega. Y que la trama en ese sentido es inapelable. Comienzan con piel de oveja y terminan como lobos feroces. Y Nicaragua es en este momento el escenario en donde estamos viendo toda la tragedia del engaño, la corrupción, la ofuscación, el trasvase de fondos de países que necesitan, como el caso venezolano, a países que lo derrochan, como el caso de los nicaragüenses. Mira lo que dice Alberto Venegas. El régimen nicaragüense ha sobrevivido merced a la ayuda venezolana de más de 4.000 millones de dólares. Y cuando últimamente comenzó a flaquear la beneficencia de Maduro con recursos distraídos coactivamente del pueblo debido al hambre que padece, Ortega se vio forzado a introducir algunos ajustes. Por ejemplo, su programa demagógico y quebrado del Seguro Social, reclamando incrementos en los aportes, lo cual fue pretexto y la mecha que provocó manifestaciones multitudinarias que fueron reprimidas por la policía del régimen, provocando 63 muertos. Sí, fíjate que en realidad todavía en Nicaragua está ese proceso de protestas, incluso han hecho unas mesas de diálogo, entre comillas, que los mismos estudiantes dicen que no son unas mesas de diálogo, sino unas mesas para decidir cuál es la salida inmediata a todo el tema de la falta de democracia en Nicaragua. Y las manifestaciones se concentraron primero en torno a la Universidad Politécnica de Nicaragua, que ha sido bastión de la resistencia estudiantil planteada al doctor Venegas Lynch, y que al comienzo se dirigieron a la Rotonda de la Virgen, donde se erige la estructura de metal conocida como el Árbol de la Vida, puesta por la también dictadora primera dama Rosario Murillo, y luego, como queda dicho, las marchas se extendieron por todo el país. Sí, esto es unos árboles que ha puesto esta señora alrededor de toda la ciudad, de una manera además forma de botar los reales, poco estética, sí, dilapidando, ¿no? De un mecanismo. Ahora, Rocío, mira cómo termina Alberto Venegas su artículo. Mario Vargas Llosa, en un artículo titulado Para la historia de la infamia, después de dar detalles truculentos y horripilantes de las mencionadas violaciones sexuales de Ortega, escribe que el régimen fue convertido en una dictadura tan corrupta y autoritaria como la que se padeció bajo Somoza, y se sorprende de que alguien capaz de semejantes iniquidades se halle de nuevo en el poder en ese país que destaca, es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Lo cierto es, Rocío, que leyendo a Alberto Venegas, uno ratifica lo que decía, creo que Margaret Thatcher, ¿no? Uh-huh. Que el socialismo se acaba cuando se acaba la plata de los demás. Y en este caso el socialismo nicaragüense está agonizando porque se acaba la plata de los venezolanos. Sí, bueno, ya saben, lamentable. Tremendo artículo, www.elcato.org, el disfraz del autoritarismo, de Alberto Venegas Lynch. Hay que leerlo porque hay que dar el debate de las ideas. No nos podemos dejar ganar en el plano de las ideas y los argumentos. Vamos a nuestra segunda sección. Bueno, nuestra segunda sección llegó hoy sin musiquita, pero nuestra segunda sección de hoy es el libro del día. Y el libro del día que yo te ofrezco, Rocío, para que te lo leas, es El mercado para la libertad, de Morris y Linda Tannehill.
Sí, que es, bueno, Víctor, no lo he leído aún, pero tengo información, además de la tuya, y comentarios sobre lo importante que es este libro, que es un clásico del anarcocapitalismo, que no es otra cosa que la explicación de cómo la interacción pacífica también puede resolver problemas como la defensa contra la agresión y la arbitrariedad. Así es, mira, hay que decirle a nuestros oyentes, Rocío, que el anarcocapitalismo no es nada menos ni nada más que una tendencia liberal que lucha y pugna para que el Estado se reduzca hasta los mínimos. Y este libro, El Mercado para la Libertad, da muestras, da ejemplos, dice cómo en ausencia de estos estados expandidos y perversos que te meten el dedo en el ojo, si pueden, etcétera, etcétera, bueno, en ausencia de ellos también las sociedades funcionan. Sí, ellos hablan, pues, precisamente el anarcocapitalismo, no se asusten nuestros oyentes, uno de sus líderes era el doctor Murray Rothbard, quien fue alumno predilecto de Ludwig von Mises, ¿no? O sea, unos liberales extraordinarios, y Rothbard fue el que fundó el Instituto de Mises, y lo que significa es que el debate tiene que ir entre la idea de un gobierno limitado y la inexistencia de un gobierno que continúe, y el mercado para la libertad nos da motivos para adentrarnos en ese debate, Víctor, ese libro tan estupendo, ¿no? Él polemiza allí en el contenido con todas las utopías autoritarias juntas que se sincretizan en nuestro tiempo sin ningún pudor. Lo de la utopía lo dicen los autores especialmente porque para muchos ese pensamiento de una sociedad sin tutores sonará a eso mismo que es lo único que no es decir, una utopía. Y lo que es en realidad es como es de esperarla en un aparato cuya única distinción es el uso legitimado de la fuerza. Entonces lo que ellos hablan ahí es precisamente cómo limitar el poder y la fuerza que tiene el Estado, ¿no? Así es. Mira, en el capítulo 15 del gobierno al laissez-faire, la perspectiva de una libertad real en una sociedad de laissez-faire es deslumbrante. No obstante, dejar hacer laissez-faire. ¿Cómo puede tal sociedad ser alguna vez lograda? A lo largo de décadas, el gobierno silenciosamente ha crecido y se ha expandido con insidioso empuje, entrelazando sus tentáculos en casi todas las áreas de nuestra vida. Nuestra sociedad está en la actualidad tan profundamente penetrada por la burocracia del gobierno y nuestra economía está tan enredada por los controles gubernamentales que la disolución del Estado provocaría graves y dolorosos trastornos temporarios. Los problemas que produce el ajuste a una sociedad de laissez-faire son un tanto semejantes a los que enfrenta un alcohólico o un adicto a la heroína que trata de abandonar el hábito. Las dificultades y malestares que esto traía aparejado pueden hacer que algunas personas decidan que estaríamos mejor simplemente quedándonos como estamos. Pero por supuesto que quedarnos como estamos con el estatismo no tiene ningún futuro. Y fíjate que ellos plantean ahí en el capítulo 6 también, Víctor, que es la propiedad, es la solución, la gran solución para todos los problemas. Y van elaborando hacia que todo lo que tiene que ver con la propiedad y los derechos de la propiedad son la base para la libertad, que en una sociedad controlada por el gobierno el disfrute irrestricto de ser dueño de propiedad no está permitido. Bueno, como ha pasado aquí en Venezuela con las expropiaciones y todo lo que ha intentado el gobierno de los ataques a la propiedad, ¿no? Porque el gobierno tiene el poder de cobrar impuestos, regular y a veces incluso confiscar con un dominio eminente y casi todo lo que le plazca. Verbigracia, claro, el país que vivimos. Bueno, es que si yo le diera a cada uno de nuestros oyentes una máquina rasuradora, saludos a nuestros 461 espectadores del canal YouTube, y yo les dijera, mire, esta máquina rasuradora es mágica, rasure todos los excesos del gobierno, bueno, nos conseguiríamos con un pelero en el piso. Porque excesos del gobierno hay en todos lados, como lo plantean ellos. Y por lo tanto, el ciudadano está perfectamente asfixiado. Por ejemplo, un exceso notable. A cuenta de que yo, si voy a comprar una pasta dental, debo dejar mi huella colocada en una máquina captahuella. ¿A cuenta de qué y como para qué? Así es. Ahí tienes un exceso del gobierno. Así como que a cuenta de qué tiene el gobierno el monopolio
maloso de las telecomunicaciones, cuando las telecomunicaciones, gracias a eso, se han derrumbado. ¿A cuenta de qué? O a cuenta de que el gobierno conserva toda la empresa cementera, toda la empresa siderúrgica, todo el monopolio azucarero. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el gobierno tiene 11 de las 16 centrales azucareras que existen en el país? O sea, el gobierno tiene 11 de 16 partes de culpa de que el azúcar no la consigamos. ¿Sabía usted que el gobierno tiene 5 millones de hectáreas? Bueno, de hectáreas que no producen nada. O sea, lo que quiero decir es, con esa máquina rasuradora, nosotros conseguiríamos que el gobierno podría ser muchísimo más pequeño y en ese sentido muchísimo más barato y muchísimo menos entrometido de lo que efectivamente es. Sí, y ellos dicen que, pues, por supuesto, la libertad es más fuerte que la esclavitud. Y una muy buena idea, una vez difundida, es imposible de erradicar. Así tan es. Interesante este libro. Y eso va a pasar en Venezuela. En algún momento el estatismo va a ser mala palabra. El intervencionismo va a ser una grosería. La manipulación monetaria va a ser una obscenidad. Y será la sociedad la que le pondrá límites claros y precisos al gobierno. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. En Venezuela está disminuyendo la matrícula de ingreso a la escuela básica y actualmente hay 1.700.000 personas mayores de 15 años que no estudian ni trabajan. Sin embargo, esta realidad puede cambiar promoviendo un país de propietarios, donde cada uno de nosotros sea dueño de su casa, de su negocio, de sus ideas. Atrás deben quedar pensamientos como: no hay recompensa por el conocimiento que aporto a mi actividad, mejor apostar a la adulancia y el autoritarismo. Todo lo contrario, el derecho a la propiedad incentiva la formación y la educación como generador de capacidades para acceder a la propiedad. El conocimiento enriquece mi patrimonio y por lo tanto debemos trabajar para alcanzarlo. Se dice libertad por un país de propietarios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Sentir la frescura del Salto Ángel, el misterio de la cueva del Guácharo o la vasta inmensidad de la Gran Sabana es lo que compartimos todos los venezolanos. Vivimos una misma emoción, un mismo sentimiento por nuestro país. Y es que en Ama de Casa llevamos esta tierra en la piel y queremos invitarte a sentirla cada día. Visítanos en nuestras tiendas autorizadas y en nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente y vive. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos, Rocío, en nuestro programa Aquí se habla libertad. Mientras hacemos el contacto con nuestro amigo Iván Méndez, para que nos cuente qué está pasando en el cine. De las telecomunicaciones también. Pues, no, creo que nos va a decir algo sobre las criptomonedas. Al final tú sabes que los únicos que no tienen criptomonedas somos tú y yo, Rocío, porque todos los demás andan en una onda criptomonetaria. Sí, que no es el petro, creo. No. La India acaba de decir que con el petro no quiere nada, que muchas gracias, que por favor le paguen en dólares. ¿En serio? En divisa. Sí, que claro. No quieren nada con el petro, que ellos quieren dólares. Ahora, Rocío, hay una cosa interesante porque tú sabes que hay noticias, hay como un mito. El mito es que en América Latina los negocios son baratos. La realidad es que en América Latina los negocios son carísimos. O sea, el pago por impuestos y las dificultades de hacer negocios en América Latina hacen casi que imposible que haya que haya emprendimientos y que haya nuevas inversiones. ¿Tú sabías eso? No, pues no sabía cómo es que funciona. Por cierto, Víctor, vamos a aprovechar la oportunidad para invitar a los oyentes que el miércoles 30 es la asamblea de Consecomercio, y los que estén interesados pues pueden meterse en la página consecomercio.org.be, porque va a estar bien interesante el tema, como han dividido la asamblea, que es en el ayer, el hoy y el siempre en el sector comercio y servicios. Y en la parte del ayer va a haber un panel con empresas centenarias que aún persisten en Venezuela, siguen invirtiendo en el país y manteniendo a su personal, ¿no? Que es lo más importante que creo que las empresas puedan hacer ante esta situación y este entorno tan hostil a la productividad y al sector empresarial. Pues hay unas que todavía están ahí resistiendo hasta que puedan, ¿no, Víctor? Bueno, y ojalá que puedan mucho, y ojalá que resistan mucho. Sí, efectivamente, en Caracas hay empresas que tienen sus sedes corporativas, ¿no? El de más de 100 años. Y uno se sorprendería, ¿no? Porque son empresas robustas. Claro, toda la capacidad de fortaleza que se puede acumular a lo largo de estos últimos 100 años, en donde de todo ha ocurrido: el gomecismo, los golpes de Estado, 2 guerras mundiales, las dictaduras de Pérez Jiménez, la insurgencia de las guerrillas, la invasión por Machurucuto, y estos últimos 20 años que, bueno, han sido la guinda de la torta. Y sí, efectivamente, el que los venezolanos sepan que hay empresas que han pasado por todo eso, que siguen vigentes, que siguen haciendo negocios y generando empleo, de verdad que es un magnífico favor que se le hace al país. Ahora, yo te venía diciendo, porque hay cifras y datos de lo que llaman el infierno fiscal que sufren las empresas en América Latina. Y este es un dato del profesor Diego Sánchez de la Cruz, que sacó un artículo en Pan Am Post recientemente. Bueno, dato 1, las empresas de América del Sur pagan 52,6% de su beneficio en impuestos y contribuciones. Y este es un dato de una consultora de talla mundial, PwC, que aquí en Venezuela es Apostólico, Pacheco y Asociados. Bueno, esta transnacional ha hecho un inventario de la presión fiscal en toda América Latina, y sucede que nosotros pagamos más que en cualquier otro lugar del mundo. O sea,
los impuestos sobre los beneficios empresariales se llevan casi el 18% de las rentas corporativas, mientras que los impuestos sobre el trabajo reducen otro 16,5% el margen del negocio de las empresas mercantiles sudamericanas. A esto hay que sumarle otros gravámenes varios que ascienden al 18,9% del total. En total, el 52,6%, que se coloca muy por encima del promedio mundial, estimado en 40,5%, o de los niveles registrados en Europa, 39,6%, y Norteamérica, 38,9%. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? No, pero además que es importantísimo ese artículo y esos datos que nos da el profesor de la Cruz, ¿no? Allí en Bueno, porque es que agarrar la misma rasuradora, exacto, Rocío, porque es que estos países ineficientes después se quejan de no tener empresarialidad, después dicen que los empresarios son unos agayúos, dicen que el problema es la empresa privada, y América Latina vive de la empresarialidad a la que le raspa la mitad de sus beneficios. Y hay que tener un marco jurídico acorde pues al libre mercado, donde esas empresas sean competitivas y puedan ofrecerle al consumidor aquello que el consumidor requiere y al mejor precio, Víctor. Por eso es que es tan importante que haya una empresa robusta, ¿no? Así es. En un país para beneficio de los consumidores, que somos los que demandamos bienes y servicios. Claro, aquí, por ejemplo, que se necesitan tantas empresas que las hemos perdido casi todas. Bueno, aquí el papeleo en América Latina y en Venezuela muchísimo más, son 547 horas, que rebasan en mucho el promedio mundial, que es de 240 horas. O sea, aquí en papeles se gasta el doble de tiempo. No, y los costos para hacer negocio aquí en Venezuela son altísimos, porque la telaraña legal que existe para poder poner una empresa es terrible, y luego toda esa serie de regulaciones e intromisión del Estado en la economía, ¿no? Así es, por lo tanto, cada vez que a mí me preguntan, bueno, Estado o mercado, bueno, vamos a darle un chance a la libertad, vamos a darle un chance. Y entonces con la máquina rasuradora, uno entonces rasura toda esa permisería inútil, todos esos sobrecostos de papelería inútil, y por supuesto todos esos impuestos inútiles, porque esos impuestos, en lugar de generar prosperidad, lo que generan es un Estado expandido, que voraz, adicto a sí mismo, que no nos conviene a ninguno de nosotros. Porque aquí el Estado que necesitamos es mucho más sencillo, que dé abundancia institucional, garantice libertades y garantice la seguridad de los ciudadanos. Pero seguiremos discutiendo eso. Por ahora, vamos al corte. No se lograron. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Iñaki Anasagasti, ex senador por el Partido Nacionalista Vasco, calificó como una noticia positiva estas nuevas sanciones anunciadas hoy por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. El éxodo de venezolanos hacia Perú se ha triplicado entre enero y mayo de este año. 11 personas murieron y 16 resultaron heridas al volcarse esta mañana un camión en Mérida. En internacionales, el presidente Donald Trump confirmó que un equipo de funcionarios de Estados Unidos llegó a Corea del Norte para organizar la cumbre entre él y el líder norcoreano Kim Jong-un. Y en los deportes, Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, que se lesionó durante la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, se incorporará hoy a los entrenamientos de la selección de España para el Mundial Rusia 2018. Tenemos un servicio público. Para Judith Hurtado se solicitan Provicar Solución al 1%, ácido fólico, alprazolam, losartán potásico y Atamel Forte. Su número de contacto es el 0414-204-9156. Son las 11:31.
CAE Export ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. CAE Export está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, Rocío, nosotros seguimos aquí en Aquí se habla libertad. Y la verdad, Rocío, es que la gran noticia de ayer fue precisamente el que ganara Iván Duque la primera vuelta y la ganara en buena lid. No es que la ganó así sin brecha, la ganó con una buena brecha y ahora pasa a segunda vuelta contra Gustavo Petro. Y tenemos por lo tanto una sociedad polarizada o un país polarizado entre la versión, digamos, liberal y la versión socialista del futuro colombiano. Sí, que demostró el proceso electoral en Colombia. Tenemos aquí en la línea a Andrés Molano, quien es investigador y director de investigaciones del Instituto de Ciencia Política de Colombia y profesor universitario. ¿Cómo estás, Andrés? Rocío, muy buenos días. Queríamos entonces tu análisis de qué fue lo que se demostró en el proceso electoral ayer en Colombia, cómo quedaron los conservadores y los liberales, cómo queda esto para la segunda vuelta. Cuéntanos. Bueno, Rocío, yo creo que el balance es muy positivo debido al volumen de participación que se registró en las elecciones, pero también se pone en evidencia un sistema político muy complejo, muy diverso, tremendamente fragmentado, en el que los partidos políticos tradicionales a los que tú hacías referencia parecen haber cedido su lugar a otro tipo de organizaciones, unas de corte más clásico y formal como el Partido Centro Democrático, que es hoy por hoy, diría uno, el único partido político que está funcionando como partido político en Colombia, mientras que hay también otras coaliciones mucho más diversas, mucho más variopintas en su configuración ideológica, que lograron unos resultados muy importantes, entre ellos, por supuesto, la coalición Colombia de Sergio Fajardo. Y por supuesto, como tal vez ustedes lo estaban señalando, los resultados de esta primera vuelta pues pintan un panorama en el que se distingue abiertamente una propuesta ubicada a la derecha del espectro político y una propuesta definitivamente ubicada a la izquierda, pero que tiene además unos matices particulares, Rocío, y esto es importante. No es solo una propuesta de izquierda, es una propuesta de carácter refundacional y antisistémico, porque así es como la ha presentado el candidato Gustavo Petro.
Así es, Andrés, saludos, te habla aquí Víctor Maldonado. A mí me sorprendió el discurso de Gustavo Petro, porque habló de las dos versiones sobre Colombia y habló del derecho que tienen ellos de plantear su propia versión y restablecer sus propios criterios de justicia. O sea, él no perdió el tiempo para hacer la ruptura, por cierto, un discurso muy del socialismo del siglo XXI y la confrontación, en tanto que Gustavo Duque planteó más bien apertura, unidad, no mirar por el retrovisor. Sí, bueno, los discursos de Gustavo Petro son siempre sorprendentes. No, este no iba a ser la excepción. Fue un discurso que a juicio de muchos era un discurso más de vencedor definitivo que de competidor para una segunda vuelta. Y como tú muy bien señalas, un elemento particular del discurso de Gustavo Petro es la radicalización de la contradicción o de la oposición, ¿no? El recurso permanente a la confrontación. Y esto queda aquí plasmado en la idea de que hay una especie de visión maniquea de las posibilidades del país hacia el futuro, en la que también, como tú muy bien lo has señalado, percibe uno ecos de otros discursos políticos que hemos oído en América Latina y por supuesto de una manera tristemente fuerte en Venezuela. Esa idea de que somos nosotros contra ellos y que el país se debe redefinir en función de un nosotros que los excluye a ellos. Yo creo que el discurso de ayer de Gustavo Petro describe muy bien, pone en evidencia muy bien el talante y el sentido de su orientación política y anticipa lo que sería una dinámica de gobierno de este candidato si llegara a ganar. Exacto, y fíjate que lo de Fajardo también fue como una sorpresa, ¿no? Que si hubiera durado un poquito más la campaña, pudiera haber sido Fajardo el que fuera a la segunda vuelta con Duque, ¿no? Yo no estaría tan seguro de eso. Ciertamente lo que vimos durante sobre todo en la última semana, las últimas 2 semanas de acaso, un repunte muy importante de Fajardo, que logró recuperar un terreno que le había quitado Gustavo Petro, sobre todo en algunos sectores muy específicos de la población, diría yo. No estoy seguro de que esa dinámica se hubiera mantenido, pero sin duda el resultado estrecho entre Fajardo y Petro pues es uno de los datos importantes esta jornada electoral. Y ahora la gran pregunta es cómo se distribuirá el caudal de votos de Sergio Fajardo de cara a la segunda vuelta, porque Rocío, aquí en Colombia pasa una cosa muy particular, y es que las adhesiones formales de los partidos o de los líderes políticos no representan en términos prácticos el endoso de esos votos al candidato al cual adhieren. Es decir, un candidato puede decir, bueno, yo ahora voy a apoyar a este otro candidato que pasó a la segunda vuelta, pero eso no será determinante en la dirección que tomen los votos de quienes lo apoyaron a este candidato en la primera vuelta. Ahora, Andrés, hay otro problema, o mejor dicho, otra realidad. El legado del presidente Santos, Premio Nobel de la Paz, protagonista fundamental de los convenios de paz, se disolvió. Un protagonismo que tuvo por lo menos 16 años, el primero acompañando al presidente Uribe y luego en su propia presidencia 2 periodos, y de repente se queda vaciado de votos y de respaldo, y su candidato hace un papel, digamos, muy segundón. ¿Cuál es la razón por la que eso puede haber ocurrido? Bueno, no sé si tengo la respuesta a esa pregunta. El legado del presidente Santos es muy ambiguo y en más un aspecto contradictorio. Es decir, hay luces y sombras,
pero sobre todo creo que lo que ha ensombrecido ese legado del presidente Santos es la fragmentación y la ruptura de cierto consenso político y social que se produce por la manera en la que se desarrolló la negociación con la guerrilla en La Habana, por la manera en la que el presidente Santos, siempre lo he dicho, se preocupó tanto por negociar con las FARC en La Habana que se olvidó de que la paz, la implementación de lo negociado iba a tener lugar en Colombia y por lo tanto tenía que negociar también en Colombia. Yo creo que esa ruptura del consenso político y social, lo que algunos llaman la polarización, las fallas que ya son evidentes en la implementación del acuerdo de paz, que ya empieza a generar enorme frustración, que sus críticos empiezan a esgrimir como pruebas de que sus reservas tenían pleno sentido. Todo eso afecta lo que ustedes llaman el legado del presidente Santos y puede haber tenido algún impacto importante en los resultados electorales y acaso en particular en los resultados de quien se consideraba era el representante de la continuidad, que era Germán Vargas Lleras. Sí, qué interesante, pero sin embargo, Andrés, bueno, Colombia es una democracia consolidada, con instituciones fuertes, que esperemos que puedan repeler cualquier intento de cambiar, pues como tú dices, el señor Petro es antisistema y pensaría pues en cambiar y si llegara a ganar, pues en supuesto negado, construir un socialismo del siglo XXI. Yo creo que Colombia tiene muchos anticuerpos. Pues ante eso y viendo el caso de Venezuela, pues me imagino que los votantes pues tomarán una decisión la mejor para Colombia, pues. Pues Rocío, en efecto, el país tiene ante sí 4 años que van a ser cruciales. Ningún país, tú dices muy bien, y me siento muy honrado como colombiano de oírlo decir que el país tiene una tradición institucional fuerte que le da buenos anticuerpos, pero ninguna democracia está blindada frente a los enemigos de la democracia o al giro iliberal de algunos proyectos políticos. Yo creo que la tarea del próximo gobierno, si logra darse la sucesión en términos que así lo permitieran, sería concurrir al fortalecimiento y al perfeccionamiento de las instituciones, a la solución de los grandes desafíos que tiene el país, para fortalecer esos anticuerpos e impedir que el proyecto populista resurja incluso con mucha más fuerza en 4 años, en 2022. Ahora, quedan 3 semanas de campaña. Yo me permito establecer algunas diferencias. Tú sabes que yo lo cuento en mi último artículo, que se lo dedico con muchísimo cariño a los amigos colombianos. Yo estuve en Cuba alguna vez y cuando el movimiento disidente cubano nos advertía a los venezolanos que nosotros podíamos caer en las redes del castrismo, nosotros decíamos no, nosotros tenemos instituciones y fortalezas, y caímos. Y lo que hay que es buscarle la trama para no caer, porque una vez que ellos se montan en el poder, con ese discurso de Gustavo Petro, empiezan a destruir las bases institucionales y a cambiar el signo y el perfil del país. Y eso, digamos, es muy lamentable, y contra eso, por supuesto, hay que estar prevenidos. Ahora, ¿cuáles van a ser los temas en estos 3 semanas que quedan de campaña? Bueno, pues además de las negociaciones y los eventuales coqueteos, si pudiéramos decirlo así, con los distintos líderes políticos para tratar de aglomerar el mayor número posible de ellos alrededor de cada una de las candidaturas, yo creo que vamos a tener un debate en el que se van a intensificar los temas sociales y económicos, que por supuesto van a seguir teniendo como telón de fondo la implementación del acuerdo de paz. El tema de la renovación va a estar ahí sobre el tapete. Ya he señalado que Gustavo Petro en su discurso tiene un sentido refundacional, o manifiesta una aspiración refundacional del Estado, de las instituciones, del modelo económico, y yo creo que habrá un esfuerzo
más o menos inteligente, depende de la campaña, por atrapar a eso que se ha llamado centro, es decir, esos votantes estuvieron con Fajardo, algunos de los que estuvieron con Germán Vargas Lleras. Yo creo que habrá una competencia por atraer ese centro. En todo caso, creo que los resultados de la segunda vuelta van a estar también muy influidos por las emociones, y básicamente por dos emociones. Una emoción que podríamos llamar antiuribismo, y otra emoción que podríamos llamar la petrofobia, es decir, el miedo que suscita en amplios sectores de la población el proyecto político que encarna Gustavo Petro, su discurso contra las instituciones, todo lo que él representa. Yo creo que será en buena medida el balance de fuerzas entre estas dos emociones el que defina buena parte de los resultados de los comicios del 17 de junio. Oye, muchísimas gracias, Andrés. Creo que te vamos entonces a llamar luego del 18 para que nos cuentes tus apreciaciones y análisis de lo que esperamos sea una segunda vuelta para el bien de Colombia y para el fortalecimiento de su democracia. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros vamos a ustedes. Cordial. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Alguna vez has sentido el placer de acostarte en tu cama y sentir que te abraza con suavidad? ¿O has entrado a tu baño y percibes energías que te relajan? La nueva colección Efecto Armonía de Ama de Casa ha sido creada con ese propósito, por tener sábanas, cobijas, toallas y más, hechas con telas de alta calidad y diseños con colores que transmiten tranquilidad. Ingresa ya en amadecasa.com o visita nuestras tiendas físicas y déjate inspirar por la paz, relax y equilibrio de nuestros nuevos diseños. Ama de Casa, toca, siente, vive. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Hay países que no tienen constituciones escritas. No hace falta, porque las personas, los ciudadanos de ese país, intrínsecamente entienden que tienen que vivir dentro de un marco de leyes, un marco de legalidad, respetar las leyes por sí mismos sin que nadie los obligue y velar porque los gobiernos también las respeten y las hagan respetar. Aquí hay una constitución, nos guste o no. Y si nosotros pensamos que no existe la Constitución, que no existe el derecho y que no existe la justicia, pues entonces vamos a apagar la luz y nos vamos. Porque esas son nuestras garantías para poder estar sentados aquí ante estos micrófonos en una situación de indefensión jurídica como la que tenemos en este momento. Buen provecho desde las 12 del mediodía. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, Rocío, nosotros ya estamos para el cierre de nuestro programa del día. Yo creo que, como siempre, América Latina no deja de sorprendernos. Están los amigos colombianos pues en el trance de decidir sus próximos 8 años. Y quién sabe si muchísimo más, porque allí donde se mete el socialismo del siglo XXI, la dificultad para que luego comparta, alterne el poder, ya lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto incluso en Ecuador y por supuesto lo estamos sufriendo en Venezuela.
Y cómo eso transcurre, lo vimos hoy también con Nicaragua. Nicaragua al fin termina siendo una especie de infierno de terror y represión que no cesa y que no hay forma tampoco de conseguirle un quicio a la forma como gobierna Daniel Ortega. Y luego vimos también cómo si nosotros queremos empresarialidad, tenemos que, la verdad, y en serio, replantearnos qué hacer con el Estado y qué oportunidades y espacios darle a la empresa privada. Y eso pasa, por supuesto, por los impuestos. Ahora, el tema no son los impuestos, el tema es qué financias tú con los impuestos. Un Estado grande e ineficaz. Aquí, por ejemplo, y además, cuando uno ve una escuela devastada, impuestos, Rocío, uno dice, bueno, y aquí es que no llegan los impuestos, los niños pobres no pueden comer, los maestros a los que no les pueden pagar el salario, las universidades autónomas totalmente desmanteladas. Bueno, porque es que los impuestos no es cierto que construyen bienestar, sino que simplemente financian estados irresponsables y muchas veces deshonestos. Sí, creo que hasta el 31 de este mes es que... No sé, yo no le hago propaganda a eso. Se tiene que entregar el tema de la declaración. Pero es que debe haber una discusión ciudadana, como sobre en todos los lugares. ¿Dónde están invertidos tus impuestos? Que tienen que ser para beneficio de la sociedad, no para beneficio del gobierno. A mí me parece oprobioso que parte de mis impuestos vayan a financiar las bombas lacrimógenas con las que después me reprimen mis libertades y derechos, o vayan a financiar instituciones represoras. Eso es terrible. Y también me da muchísimo dolor que mis impuestos no contribuyan, porque no llegan a resolver el problema de los hospitales. Claro, y además que pues yo soy partidaria que no haya tantos impuestos. Incluso hemos discutido muchas veces que haya un impuesto único, pues. Bueno, que vaya, eso también lo tenemos que plantear en algún momento. El mercado para la libertad. Exacto, porque ellos plantean más bien, bueno, y los randianos también plantean, son aportes voluntarios al gobierno, ¿ok? Sí. Y no esta forma tan punitiva. Lo que pasa es que, claro, todo esto es un engranaje, y aquí tenemos también una forma de encarar el derecho que en lugar de estar a favor del ciudadano, está a favor de los tributos. Y eso también tiene muchísimos problemas, porque es que el conocimiento hace tiempo dejó de estar al servicio del ciudadano y está desde hace muchísimo tiempo al servicio de este Estado grandote, que sin embargo no es capaz de resolver 2 o 3 problemas bien. Así es, y entonces pues un día de estos haremos aquí, Víctor, un debate sobre el tema de los impuestos y en lo que creemos que debe haber menos impuestos o uno solo. Y que venga alguien valiente a decir que porque él quiere muchos impuestos. Sí, muchas veces en conversaciones con economistas piensan que debe haber mucho más impuestos y creemos porque que no los es así. Economistas no conocen la realidad, Rocío. Exacto. Porque los que se meten a estudiar la realidad, como esta empresa PwC, que aquí en Caracas es Apostólico Pacheco y Asociados, están diciendo lo contrario. Aquí se pagan de más impuestos. Y el gobierno que los cobra dice que se cobran pocos impuestos, se pagan de más impuestos. Y eso es lo único que quiere decir que antes de plantear una propuesta política hay que ver, digamos, qué es lo que se está haciendo hasta el momento. Así es, Víctor. Entonces, ya vamos culminando. Bueno, de eso se trata, de hablar de libertad. De libertad. Y en todo el mundo, esto no es una discusión de extremistas, en todo el mundo la gran discusión de los ciudadanos es cuánto impuesto pago, cuánto impuesto quiero pagar. Y cuánto impuesto está recíprocamente y cuánto está recibiendo en términos de servicios. Ahora, en un país en donde no hay agua, no hay luz, no hay internet, no hay seguridad ciudadana, no hay escuelas públicas, las universidades están colapsadas, explícame tú. Y no hay rendición de cuentas de lo que yo pago por mis impuestos, y no hay presupuesto. Bueno, y aquí lo que no hay es tiempo. Nosotros terminamos nuestro programa y nos vamos hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles estará Iván Méndez, que va a rifar unas entradas de cine, así que no se lo pierdan. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Vilix Arcaya; en la producción, Kenger Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y en la conducción del programa, quien no les habla, porque es Rocío Guijarro, y quien les habla, que soy yo, Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM.
y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Este programa